El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 47 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas para la jornada del día de hoy. Y vamos a hablar con Miguel Astudillo. Él es presidente de la Organización Ecuatoriana de Estudiantes de Odontología. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Por qué no están incluidos en la prioridad del sistema de vacunación aquí en el país? Se lo vamos a preguntar. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. En primer lugar, un extenso saludo y agradecer por el espacio. Muchas gracias a usted también por la entrevista. Bueno, la pregunta está hecha. ¿Por qué deberían vacunarles? ¿Por qué ustedes consideran ser prioritarios también en este sistema de vacunación? Bueno, claro que sí. Hemos enviado ya una carta formal al Ministerio de Salud Pública el día viernes 26, el anterior viernes, pidiendo que seamos vacunados en la inmediatez posible, que nos incluyan dentro del plan de vacunación. ¿Y esto por qué? Los motivos son bastante claros y están expuestos dentro de la carta, pero básicamente le comento aquí bastante puntual. Dentro del tema de la coyuntura de la pandemia del COVID-19 y de que cerraron las universidades, que las clases no pudieron ser presenciales, nuestra carrera tiene un componente teórico práctico bastante alto, en el cual vamos desarrollando nuestras destrezas día a día, en el cual mientras más avanzamos los semestres tenemos más carga práctica, por lo que las habilidades y destrezas se van formando el día a día, se van superando el día a día. Con lo que se ha cerrado obviamente nuestra formación académica, se ha visto afectada. Y sobre todo en los semestres superiores, donde ya tenemos práctica directamente con el contacto con el paciente. Es decir, que los pacientes acuden a nuestras clínicas de las facultades, pero también nosotros vamos a diferentes sectores rurales a hacer las horas de vinculación con la comunidad o a diferentes sectores vulnerables, por así decirlo. Entonces, lo que nosotros reclamamos, por así decirlo, es que seamos incluidos dentro del plan de vacunación lo más pronto posible, por dos cosas. Por nuestra formación académica, teórico-práctica, la cual se ha visto afectada totalmente, en el cual obviamente no podemos tener la misma formación que cuando lo teníamos normalmente. Y por otra parte, somos ya parte del servicio de salud. No es que en un futuro, cuando nos graduemos, vayamos simplemente a ser parte en ese momento. Actualmente ya lo somos porque brindamos servicio, tal vez a personas que no tengan los recursos para ir a una atención privada, pero sí pueden acceder a la clínica de las facultades de todo el país. Quisiera saber desde qué semestre ustedes tienen contacto directo con los pacientes. Claro. Bueno, eso depende de la universidad. Como somos una organización a nivel nacional, conversar y conocer que se maneja en diferentes semestres en las diferentes universidades. Pero por poner un promedio es desde quinto o sexto semestre. Ahora, ¿cuántos estudiantes de odontología existen en el país al momento? Existen, por facultades existimos en este momento 16 facultades, todos con diferentes números de alumnos, pero hicimos un cálculo no exacto, evidentemente, sino más bien un tipo sondeo y son aproximadamente unas 8.000, 10.000 personas. O sea, entre 8.000 y 10.000 personas serían más o menos el universo de estudiantes de odontología que estarían pidiendo y solicitando ser parte del plan de vacunación. Exactamente. Ahora, ¿ustedes tal vez han pensado en unirse a otras federaciones de estudiantes, de otras ramas de la medicina mismo para hacer más fuerte su pedido? ¿Han pensado tal vez en otro tipo de estrategias para hacerse escuchar? Sí, justamente hemos estado conversando, como recién dejamos la carta el día viernes, estamos manejándonos por redes sociales y ahora estamos acudiendo a los medios de comunicación, pensando en que queremos llegar justamente a tener oídos por parte del Ministerio de Salud Pública. Si es que en caso tendríamos que juntarnos o asociarnos a más federaciones o asociaciones, con gusto lo haríamos. ¿Ustedes se han reunido con el actual ministro de Salud o únicamente han establecido el tema de la carta que me explica que ha sido enviada el día viernes? No, tan solo hemos enviado la carta. Sí, podemos tener oídos dentro del ministerio y podemos tener una reunión para seguir planeando cuál podría ser una estrategia y para nosotros tener una visión más clara hacia el futuro estaría excelente. Y es justamente lo que solicitamos.
Quisiera también preguntarle, a más de la carta que ustedes enviaron, ¿tienen algún otro tipo de plan de acción? Me ha explicado también que se están moviendo por las redes sociales, pero ¿han pensado tal vez en otro tipo de estrategias, tal vez plantoneras o acercamientos, buscar de alguna forma acercarse a otras autoridades del gobierno para tratar de que se les escuche y se les ingrese pues a este plan de vacunación? Sí, bueno, por el momento tan solo hemos hecho la carta formal al ministerio, que tenemos entendido es el ente regulador de quién está vacunando, por lo que no hemos acudido a nadie más. Pero desde hoy en adelante estamos haciendo esta campaña, tratamos de llegar a oídos de todas las personas y que así nos puedan escuchar y así podamos ser incluidos dentro del plan de vacunación. Quisiera también preguntarle, Miguel, con las nuevas variantes, en los picos de contagio por el COVID-19, ¿cuáles son los riesgos que corren los ciudadanos al momento de asistir a una cita odontológica? Bueno, desde el inicio de la pandemia, más allá de las variantes, es un tema complicado para los odontólogos. Para nosotros es imposible tener el espacio físico de 2 metros de distancia, además que con el accionar de los diferentes instrumentales, como es el caso de la turbina, que generan gran cantidad de gotículas y aerosoles, se vuelve un ambiente netamente peligroso. Entonces es altamente contagioso, muy independiente de cuáles sean las variantes. Siempre ha sido un riesgo para los odontólogos y por eso es que me parece perfecto que ya los odontólogos profesionales hayan sido incluidos dentro del plan de vacunación. Pero con todo esto nosotros ni siquiera hemos podido ser incluidos dentro del mismo. Entonces, queremos volver con un menor riesgo, evidentemente, a la práctica. ¿Pero ustedes ahorita están fuera de la práctica o todavía hay estudiantes que están realizando ya sus prácticas y nuevamente están atendiendo en las diferentes facultades? No, las facultades están cerradas, tengo entendida que solo una facultad es la que está funcionando. Pero todas las facultades están cerradas y sería poco ético tener odontólogos graduados sin tener práctica con el paciente. Y esos odontólogos van a formar parte inmediatamente del servicio rural, que es lo que tenemos que hacer a continuación de la graduación. ¿Y qué es lo que está pasando? Continúe. Entonces, prácticamente vamos a ser odontólogos que salimos sin una formación completa, poco ético por parte, no sé si decirlo, de todos, en los cuales van a haber odontólogos sin experiencia alguna. Y esos odontólogos inmediatamente van a formar parte del servicio rural que se brinda en todo el país. Es decir, que desde que inició la pandemia y las facultades pues se tuvieron que cerrar, no los estudiantes de odontología no han podido realizar sus prácticas y se van a graduar sin tener esta condición. Exactamente. Es la mayor preocupación porque si bien es importante trabajar con los pacientes, tal vez lo más importante, pero la formación práctica no se da desde los últimos semestres, se inicia desde los ciclos o semestres inferiores, en los cuales se practica ya en modelos inertes o artificiales, donde obviamente es una práctica para ya atender en los futuros semestres directamente con los pacientes. Y una vez que ya estamos con los pacientes, tenemos la práctica o la experticia suficiente para poder salir ya al servicio rural y a la práctica público y privada. Normalmente, ¿cuántas horas de práctica realizaban ustedes? Antes de la pandemia, ¿cuál era el número de horas que tenían que realizar este ejercicio profesional ya con prácticas precisamente? Claro, son aproximadamente unas 420, 440 horas en todo el que digamos es el perfil que requiere la carrera de odontología, porque es bastante práctica. ¿Y ustedes han tenido alguna novedad sobre la futura apertura nuevamente de las facultades de odontología para que puedan continuar haciendo sus prácticas o no les han dicho absolutamente nada sobre el tema? No, nada. Hay diferentes facultades en las cuales sí dan ciertas alternativas a los estudiantes para que hagan prácticas preprofesionales en ciertos consultorios privados, algo por el estilo, pero evidentemente no es lo mismo que estar dentro de la clínica donde se brinda un servicio completo, donde el costo por sí era barato para los pacientes, donde había un control por parte de los tutores, que son ya los profesores, y los estudiantes podían netamente practicar, y además ya se iban familiarizando de cómo es un trato con los pacientes. Entonces todo eso se ha perdido, a pesar de que sí existen varias facultades que
que han buscado ciertas alternativas, pero evidentemente no es lo mismo. ¿Y ustedes han tratado tal vez de realizar acercamientos con autoridades del sistema de educación o tal vez directamente con las facultades de las diferentes universidades con el objetivo de establecer alguna fecha ya para una reapertura con las medidas de bioseguridad, evidentemente, para que los estudiantes no se queden sin estas alrededor de 420 horas prácticas que necesitarían cumplir precisamente para no salir sin experiencia y obtener un título pues sin las prácticas que son tan necesarias, sobre todo en las ramas que ustedes siguen, las ramas de la medicina? Por supuesto. Han habido varios acercamientos, más que de los estudiantes, por parte de las autoridades de las facultades, donde ya se ha tratado de reaperturar, por así decirlo, las clínicas de la facultad. Pero con los repuntes de casos, como usted mismo menciona, con las variantes, etcétera, los diferentes COEs no han permitido la apertura. Es lo que nosotros tenemos entendido. Como estudiantes, tan solo lo que hemos conversado con las autoridades es netamente de eso, de cuándo podríamos volver ya prácticamente a las clínicas, pero lo que siempre nos mencionan es que ellos tratan de abrir la clínica, el COE muchas veces no lo permite, o abren por un periodo y el COE de las diferentes ciudades les dice que hay que volver a cerrar la clínica. Tengo entendido y menciono nuevamente que hay una universidad que sí tiene la clínica funcionando. Quisiera también preguntarle cuáles son las expectativas respecto al próximo gobierno. Ustedes tal vez han pensado en acercarse a cada uno de los candidatos con el objetivo pues de saber si ustedes, sus planes de vacunación también y si es que serán prioritarios para ellos. No hemos conversado en ese aspecto. Estamos yendo paso a paso. Ahora recién empezamos por el Ministerio de Salud, que como bien habíamos hablado, es quien en teoría nos va a vacunar o nos tiene que vacunar sí o sí. No hemos pensado en cuanto al nuevo gobierno, ni quién podrá venir, ni quién saldrá, ni nada por el estilo. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, un buen día a todos. Muchas gracias, 7 de la mañana con 59 minutos. Estábamos dialogando con Miguel Astudillo, él es presidente de la Organización Ecuatoriana de Estudiantes de Odontología. Nos ha explicado que por su formación académica, teórico-práctica, ellos requerirían ser parte del plan de vacunación. Son alrededor de 8,000 estudiantes de odontología que esperan pues que se les tome en cuenta. Nos ha explicado también que las facultades en su mayoría siguen cerradas a escala nacional y que muchos de los odontólogos pues están saliendo sin sus horas de práctica. Alrededor de 420 horas de práctica era lo que se necesitaba pues como requisito previo para la graduación y para obtener el título de odontología. Nada de esto se está cumpliendo. Son las 8 en punto de la mañana en la primera hora.